Tengan en cuenta cuando les presenten y le preguntan, ¿hay un grafo árbol? Entonces el que cumple definición este grafo, ¿sí? Bien, eso sería el concepto de grafo árboles. Nosotros siempre en la teoría pedimos definiciones equivalentes, que son estas definiciones equivalentes. Ellos dicen que si es un grafo de árbol, dice que G es un árbol, entonces dice todo par de vértices del grafo está conectado por una única cadena. Entonces, eso es lo que es para nosotros una definición equivalente. El otro teorema dice que si G es un árbol, es acíclico, pero si se le agrega una arista, es acíclico, pero si a ese árbol, ya lo vamos a ver, se le agrega una arista, aparece un ciclo único. Esa otra definición equivalente y la última dice si es un árbol, es conexo y todas las aristas son puentes. Fíjense, ese es un dato para que sea un grafo árbol. Es conexo y todas las aristas son puentes. Bueno, nos fijamos entonces nosotros en nuestro grafo. Fíjense en que nosotros tenemos este grafo. Ese grafo, para colocarlo de forma que sea, conocemos como árbol, entonces nosotros de ese grafo elegimos un vértice para decir que sea el vértice raíz. Y a partir de ahí lo ordenamos y en ese orden, ¿sí? No es que lo ordenamos, sino yo digo, bueno, ¿quién quiero que sea mi vértice raíz? Y digo que es como que lo suspendo de ese vértice y que caigan hacia abajo todos los demás vértices y entonces eso me da una, un árbol como ustedes los conocen, ¿sí? Un árbol con raíz, como dice acá, un árbol con raíz, dice un árbol con raíz consta de un grafo árbol y es fíjense, en el grafo árbol cumple definiciones conexo acíclico con un vértice designado como raíz. Nosotros designamos un vértice como raíz y en este caso designa el vértice G. Una vez que lo designa es como que lo suspendemos de ese vértice y vemos cómo caen los demás vértices y eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como árbol, ¿sí? Todo árbol puede constituirse un árbol con raíz simplemente cogiendo uno de los vértices con raíz, dice la definición. Entonces, y acá, como nosotros vimos la definición equivalente, que nos decía la definición equivalente, que está conectado por una única cadena, en este caso la raíz con cada uno de los vértices, entonces acá dice, el hecho de que haya hecho una única cadena desde la raíz a cada vértice introduce una orientación al árbol que va del nivel superior al inferior. Quiere decir que la orientación que me da el árbol es esta, ¿sí? Que va del nivel superior al inferior, esta es la orientación y como nosotros ya tenemos por costumbre esta forma de hacer el gráfico del árbol, por eso es que nosotros no colocamos estas orientaciones. Bien, y esto nosotros digamos que es un dígrafo porque están presentes estas orientaciones. Y bien, fíjense que yo digo, bueno, acá nosotros dijimos G, elegimos como vértice raíz, pero para que sea un vértice raíz, eh, tiene una cualidad. Fíjense, si este es un dígrafo, ¿qué característica tiene ese vértice G? Es un puente. Un puente. Eh, el puente, el concepto de puente estaba asociado ¿a qué? ¿Al vértice o a la arista? A la arista. A la arista. Yo estoy preguntando sobre G, que es Es un un vértice. istmo. ¿Cómo es Punto de istmo? corte. Punto de corte. Otra Las dos son correctos. punto de corte sí es porque si uno elimina el G, entonces le queda esta rama y esta rama que son no conexas. Otra característica con respecto a los grados del vértice G ¿Qué es una fuente, profe? es una fuente. ¿Y qué característica tiene la fuente? Que de él solamente salen las aristas y otros vértices. No le llegan.
Claro, y eso para nosotros, grado positivo, grado negativo, ¿qué nos dice? Grado positivo, profe. Dijo, no llegan aristas. ¿Y eso cómo se traduce? Grado positivo, profe. ¿El grado positivo qué era? La Los suma de grados que los, salen del vértice. ¿Perdón? ¿El grado la, positivo qué era? la suma de de las aristas que salen del vértice. Claro, me serviría acá, ¿qué es lo que lo identificaría el vértice G? Lo dijeron, que no El llega grado. nadie. Entonces, ¿qué grado era ese? No tiene grado negativo entonces, profe. No es que no tenga su grado negativo del vértice G, ¿cuánto es? Cero. Cero. Cero, cero. Entonces, si alguna vez le dan un dígrafo árbol, si alguna vez le dan un dígrafo árbol y le dicen cuáles son las posibles raíces, entonces yo qué tendría que mirar? Aquellos Las vértices que son fuentes. fuentes. Eso van a ser las posibles raíces de ese árbol, ¿sí? No cualquiera, sino el que tenga esa característica. Nosotros por lo general le damos un grafo y le decimos, tome este vértice como raíz y construya el árbol con esa raíz. Bueno, eso porque acá todo es fácil, pero si alguna vez ustedes tienen un dígrafo árbol y dice, construyame el árbol de este dígrafo, entonces, ¿cuál es la característica? Es esta la característica. El grado negativo del vértice tiene que ser cero o traducido que hay que buscar las fuentes, ¿sí? Entonces esa es la característica para poder construir un árbol con raíz. Nosotros ya lo aceptamos y entonces decimos, bueno, si esa es la raíz, las orientaciones son estas y no las colocamos, ¿sí? No las colocamos. Acá dice, el hecho de que haya una única cadena de las raíces cada vértice es una orientación al árbol que va del nivel superior al inferior, de modo que no son necesarias las flechas. Bueno, porque todo es simple, en la teoría vieron ustedes que todo es simple. Cuando están en la práctica y bueno, hay que aplicar la teoría. No hay que asustarse, simplemente hay que leerlo bien, entenderlo y aplicarlo. Profe, Bien, disculpe, una pregunta. dígame, ¿Puede ser un vértice raíz tener un solo grado? ¿sí? O sea, no siempre Sí, tiene que tener dos, digamos. no, porque puede ser un árbol, con el concepto de grafo que tenemos puede ser un grafo completo o no. Entonces, si no es, usted puede tener una raíz así, que viene así, bueno, y después comienza a armarse y este tiene grado 1. Puede ser, sí, Ah, puede ser. gracias, profe. Bien, bueno, entonces este es un árbol con raíz, entonces nosotros por lo general le damos un grafo árbol, le decimos, tome este vértice como raíz, construya el grafo y comience a decirnos todo lo que vamos a ver ahora. Estas definiciones dicen nivel de un vértice, se llama nivel de un vértice de un árbol con raíz, entonces la longitud dice la única cadena que va desde la raíz hasta el vértice que le estamos preguntando en qué nivel está ese vértice. Por ejemplo, nosotros el vértice E, ¿sí? Entonces ustedes, la única cadena que va de la raíz a ese vértice, ¿qué longitud tiene? Uno, 2, 3, ¿ve? Longitud 3. Entonces, nivel 3 y la raíz está en el nivel cero, ¿sí? Comenzamos con raíz de nivel cero, longitud cero, y acá el primer nivel, entonces tiene longitud 1, segundo nivel, longitud 2 y así tenemos. Y a mí me dicen cuáles son los vértices que se encuentran en el nivel 3.
¿quiénes serían? El A, el B, el C, el U, el D y el E. Ya lo hemos desaprobado. Nivel 3. Nivel 3, ¿qué significa? ¿Qué dice? El nivel de un vértice, dice, se llama nivel de un vértice a largo corrido de la longitud, la única cadena que va desde la raíz hasta el nivel que le estamos diciendo. Entonces, ¿qué longitud tiene que tener para tener el nivel 3 los vértices? Longitud 3. Longitud 3. Entonces, Sí. ¿quiénes son los vértices del nivel 3? Estos tres vértices. En el nivel 2, ¿quiénes son? Serían estos dos vértices, en el nivel uno estos, y en el nivel 4 serían todos estos que están acá, el X, el Y, el F y el G. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? El nivel de un vértice es la longitud de la cadena que va desde la raíz hasta esos vértices. Bueno, eso sería entonces la raíz siempre a nivel cero y comenzamos a contar sus longitud de las cadenas, ¿sí? Luego el concepto de altura de un árbol. La altura de un árbol dice, la altura de un árbol es el máximo nivel del árbol. Entonces, si a mí me preguntan acá cuál es la altura del árbol, ¿qué le diría? 5. 4. ¿Están dormidos? Todavía parece, ¿no? Cuatro. ¿Han festejado la victoria ayer o no? Más vale. ¿Quién jugó? No sé quién jugó. Ah, Sí, bueno, entonces el nivel máximo, ¿cuál sería el nivel máximo acá? 4. 4. Profe. 4. Esa es la altura del árbol. Bien. Otro concepto que tenemos es el concepto, dice, hojas o vértices terminales. Entonces nosotros acá en un árbol tenemos vértices terminales, que acá lo dice que son los que tienen vértices pendientes. Los vértices pendientes son estos, fíjense, los que están, por eso dicen al final del árbol, por eso viene de terminales, o también lo llama hojas, para asemejarlo al concepto de árbol, ¿no? Entonces, los vértices terminales acá son estos, ¿sí? Los vértices pendientes, o dice excepto de la raíz, que puede ser un vértice pendiente, pero la raíz siempre es un vértice interno. ¿Sí? Entonces ustedes tienen vértices internos acá y vértices terminales. Los vértices internos, dices, son aquellos vértices que no son terminales. Entonces, ¿cuáles serían vértices terminales que cumplen la definición? Serían estos los vértices terminales, fíjense, que son vértices pendientes. Estos serían los vértices terminales. ¿Cuáles no son los vértices internos? Dice aquellos que no son terminales. Este es un vértice interno, este es un vértice interno, este es un vértice interno, este también, y también la raíz. ¿Sí? La raíz es un vértice interno. Entonces nosotros en un árbol tenemos vértices terminales y vértices internos. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ahí tenemos el concepto de que nos interesa acá. No sé si han visto ustedes en la práctica, la profe les pregunta, vértice interno, altura, todos estos conceptos les preguntan. Bien, otro concepto más dice, podemos usar en los árboles con raíz la terminología de los árboles genealógicos. Genealógicos son los árboles que uno puede armar para saber cuáles son nuestros antepasados, digamos el árbol familiar, ¿no? Digamos, cuando uno se sienta y dice, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes son los primos, los tíos, etcétera, etcétera? Bueno, a eso podemos utilizar un árbol con raíz y vamos a ver estos conceptos, dice antepasado o antecesores. Entonces ¿quiénes son los antepasados, antecesores? Dice los vértices que se encuentran en la cadena que va desde la raíz hasta el vértice indicado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el vértice E se encuentra acá y me dicen cuáles son los antepasados o antecesores del vértice E.
La definición dice que es la cadena que va desde la raíz hasta ese vértice, hasta el vértice indicado, ¿sí? Entonces, ¿quiénes serían los antepasados o los antecesores del vértice E? C, B y R. C, B y R, ¿sí? Si los vértices que se encuentran entonces desde la raíz hasta el vértice indicado. Con eso el concepto de antepasado o antecesores, ¿sí? Y es lo mismo cuando uno le dice a ustedes, bueno, ¿y ustedes quiénes son sus antepasados inmediatos? Serían antepasado inmediato, adyacente. ¿Quiénes serían de ustedes? Los Padres. padres. Los Los padres. padres, sí, los padres. Ese es antes. Si ustedes son este vértice, ¿ve? El inmediato o el adyacente es el C. Y eso es lo que serían para nosotros el concepto de padres y ustedes el concepto de hijos. ¿Sí? Entonces, que ahí tenemos ese hijo en particular, decimos que B es hijo de U, ¿dónde anda B? Si B y U son adyacentes, ¿sí? B es adyacente a U, en este caso en particular, ¿ves? Si dice, tengo el vértice U, para que sea un hijo tiene que ser un vértice adyacente a este vértice U. Si los adyacentes son los hijos. Bien, también tenemos los hermanos. Dice, si aquí sí son hijos de B, entonces X y son hermanos. Entonces, ¿cómo serían estos? Son dos vértices, para que sean hermanos, ¿cómo tienen que ser los vértices de B y D del mismo nivel, del mismo nivel? Un concepto y otro, ¿cuál serían? Que son adyacentes ¿a quién? al A su mismo antecesor. vértice. Al mismo vértice, son adyacentes al mismo vértice, ¿sí? Bien, eso es para que sean hermanos, ¿sí? Eh, Descendiente de un vértice. Bueno, yo tengo el vértice U, ¿sí? Si tengo el vértice U, dice, son todos los vértices que se encuentran por debajo de ese vértice en el árbol. ¿Quiénes serían entonces los descendientes de U? De acuerdo al concepto que nosotros acá tenemos, dice, son todos los vértices que se encuentran por debajo de ese vértice en el árbol. ¿Quiénes serían los descendientes? B, D, B, X, D, E, Y. Claro, los hijos, ¿y estos qué serían? También son los descendientes. nietos. Nietos, ¿sí? Hijos de U, nietos de U. Entonces, es el concepto. Ustedes separan un vértice, dice, bueno, los antecedentes de U, ¿quiénes son? Los antepasados A y A, R. A y R. Y los descendientes, todos los que se encuentren por debajo, ¿sí? B, D, X, U. Entonces, así pueden armar su árbol genealógico ustedes, armando para poder encontrar algún primo perdido por ahí. Bien, ¿está claro el concepto entonces? La Sí, profe profe. siempre le pregunta los antecedentes y los descendientes. Ah, bueno, acá puse un árbol para hacer el ejemplo. Entonces acá veamos los niveles, ¿sí? El nivel cero, A, nivel cero. El nivel uno, ¿qué vértice tenemos en el nivel uno? B y B D, y B D. y D. En el nivel 2, E, H, E, I, J. H, I, J. H-I-J. el nivel 3, tengo un montón. F, M, N, C, X, X, Y. Y. Nos quedó claro entonces lo de los niveles, ¿no es cierto? Entonces, la altura de este árbol, 6. 6. 6. Bien, 6. Ahora vamos a buscar los antecedentes del árbol, lo antepasado del árbol, del vértice N.
H, H, B B y A. y A. Antepasado entonces de N, ¿quién eran? H, H, B y A. B y A, ¿no? Y los descendientes de N, O, Q, R y S. a ver, O, Q, R, S. ¿Está claro entonces? Sí, Que profe. le quede claro, ¿no? Bien. ¿Qué más pregunta la profe en la práctica? Bueno, básicamente de esta parte eso creo. Bien, sigamos entonces. El concepto de su árbol. Entonces, su árbol, entonces, como nosotros venimos viendo en la parte de grafo, un subárbol es un subconjunto de un árbol, ¿sí? Por lo general, yo tengo este árbol grande, miren cómo está este árbol grande, y si me preguntan, perdón. Sí, tenemos este árbol y para que sea un subárbol me puede decir, grafique su árbol con raíz tanto. Entonces, si dicen con raíz B, sería este su árbol. Por ejemplo, con raíz X sería este su árbol. Entonces, le indicamos de quién va a ser la raíz del subárbol que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, uno puede armar el subárbol a partir del árbol este, completo, digamos. Es el concepto de subárbol. Dice, de la propia estructura del árbol surge que todo vértice es raíz de un subárbol contenido en el árbol original. ¿Sí? Básicamente eso dice, ¿ve? De la propia estructura del árbol surge que todo vértice es raíz de un subárbol contenido en el árbol original. Entonces acá le tomamos un subárbol con raíz U, el otro el árbol anterior y nos da esto, ¿ve? Y luego tenemos el concepto de bosque. Dice, si en el árbol original borramos la raíz y las aristas que las unen con los vértices del nivel uno, obtenemos árboles disjuntos. Este es un bosque. Fíjense que si acá ellos dicen que si nosotros borramos la raíz la raíz A en este caso y las aristas que une con la raíz A, entonces me queda como, fíjense, me queda este árbol acá y este árbol acá, y son árboles disjuntos. Eso el concepto de disjuntos para nosotros, ¿cómo le decimos que son? El primer grafo completo, ¿cómo era un grafo común? Conexo. De acuerdo a la definición de grafo conexo acíclico. La definición de grafo dice grafo conexo acíclico. Entonces ellos dicen que si nosotros borramos la raíz, que es A, en este caso, y estas aristas, tenemos eh, árboles disjuntos. Yo le decía que este concepto de disjunto, ¿qué es para nosotros? ¿Cómo son estos árboles? Conexo ¿Conexos y o no acíclico. conexos? No, me refería al concepto de disjunto. Para nosotros, disjuntos, ¿qué es? Y junto es cuando este es su árbol, le llamo, póngale que le llamamos B, y este es su árbol, pongámosle que le llamamos C. B y C, ¿por qué digo que son disjuntos? Porque Porque no no tienen tienen, ninguna componente en común. claro, porque no tenemos nada en común. Y eso nosotros lo llamamos como no conexo, no conexo, ¿sí? No se conectan, son disjuntos, no se conectan. Y eso es lo que llama el concepto de bosque. Dicen entonces, si ellos eliminan la raíz y los primeros aristas que están en este nivel, entonces obviamente que le da grafos disjuntos. Lo hacía acá porque acá lo hace, ¿ve? Y le da esto, ¿ve? Ahí elimina la raíz y la arista, entonces tienen estos dos grafos
Y eso es lo que dice, es el concepto de bosques. Dice, estos bosques tienen la propiedad de cada uno de sus componentes conexas, es un árbol, ¿sí? A su vez, eso les pasa. Entonces, disjunto para nosotros, cuando no tiene nada en común, lo asociamos con el concepto de grafo no conexo. Entonces, cada subgrafo que tenemos ahí dicen que es un árbol, ¿sí? Es un árbol, ahora tenemos el concepto de árboles. Bien, esos son los conceptos entonces que nosotros tenemos. Bien, seguimos entonces con lo nuestro, dice árboles con raíz ordenada. Entonces, nosotros teníamos un grafo árbol, que es un grafo conexo acíclico, y buscábamos una raíz, y entonces con esa raíz le damos un cierto orden, ¿sí? Entonces también se prescribe un orden, dice, para cada nivel. Acá le colocamos, fíjense, en los arcos, ¿sí? Esto tiene un digrafo y se prescribe, dice, un orden de vértices de cada nivel y esos son los hijos ordenados. Entonces nosotros tenemos un vértice y las aristas hacia abajo y estos son los hijos ordenados, dice, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces establecemos un orden, fíjense en cómo rotula. Entonces tiene A, B, C, D, E, F, G, le está dando un cierto orden y va desde la izquierda a la derecha. Por lo general, entonces, nosotros después directamente eliminamos los arcos estos, sí, pero está siempre ordenado de esta manera, ¿sí? Entonces tiene, fíjense, eh, cada vértice los hijos, entonces de A, por ejemplo, los hijos son C y D, de D los hijos H, I, de B los hijos E, F, G, y de E tiene el J simplemente. También enseguida lo vamos a ver, nosotros tenemos el concepto de su árbol izquierdo, su árbol derecho, ¿sí? Que cada vértice tiene su árbol izquierdo, su árbol derecho. En este caso en particular, el vértice solamente tiene su árbol derecho, ¿sí? Pero el concepto ese enseguida lo vemos. Entonces los árboles con raíz ordenado, los niveles en cada vértice están ordenados de izquierda a derecha. Bien, en este caso este es un algoritmo, sistema universal de direcciones, dice. Este es un algoritmo, dice los vértices de este. Tenemos un árbol con raíz, ¿sí? Por lo general se presenta un árbol con raíz, algo así, por ejemplo, porque el otro ya está ordenado, y entonces ellos dicen que para aplicar, fíjense en cómo es el algoritmo, ¿sí? En este caso se etiquetan los vértices, primero se asigna la etiqueta 0 a la raíz, se le asigna la etiqueta 0 a la raíz, a continuación dice, se asignan los enteros positivos a los vértices del nivel 1, que serían estos vértices del nivel 1, de izquierda a derecha, 1, 2, fíjense, y luego a cada vértice que se encuentra por más allá del nivel 1, en este caso estoy en el nivel 2, y entonces comienzo a etiquetar, fíjense, 1.1, 1.2, etiquetamos de izquierda a derecha, una vez que se termina acá, fíjense, no tengo más acá en su árbol izquierdo del 1, tengo 1.1 nada más y después no hay nada, paso a su árbol 1.2, que es su árbol derecho en este caso, y, y sigo etiquetando, ¿ve? 1, 2, 1, 1, 2, 2. Cuando termino voy al otro vértice del primer nivel, que es el vértice 2, y también etiqueto, ¿ve? 2, 1, 2, 2, 2, 3, es el orden que damos de izquierda a derecha. Acá 2, 1 y sigo, pues, porque acá hay un vértice más, un hijo de 2, 1, 2, 1, 1. Y entonces de esa manera es que hacemos el etiquetado. Este algoritmo, el sistema universal de direcciones, también se llama orden de diccionario o orden lexicográfico, no lo ponemos porque hay mucha escrito. Fíjense, lo que me interesa acá es que aprendan a hacer el etiquetado y eso acá dice, este es el algoritmo. Entonces dice, primero el 0 a la raíz, luego en primer nivel le damos valores 1, 2 y luego seguimos con el otro nivel, ¿sí?
Entonces, una vez, eso dice acá, dice a lo vértice, nivel 1, izquierda, derecha, ahora sea ve un vértice interno de nivel mayor al 1, entonces los hijos asígnese, dice A1, A2, A3, ¿ve? Eso es lo que va haciendo y tenemos todo asignado, los vértices con estos números. Esto es lo que se utiliza en los libros cuando uno va a ver el índice del libro, ¿sí? Entonces usted ve capítulo 0 en el libro, ¿qué será? Lee el libro, sí, ¿no? En el cero el prólogo, por lo general, después tiene el capítulo uno. Para nosotros el uno sería sucesión, el capítulo 2 sería combinación, el capítulo 3 grafos, ¿sí? Entonces esa es la manera, y dentro del capítulo uno, bueno, uno tiene la definición de sucesión y así ve, le va dando su índice. Ustedes fíjense después en un libro, tomen un libro, no va a ver que este es el sistema que utilizan para asignarle darle un orden a los capítulos. Luego acá dice, para el árbol en consideración, este orden genera, dice, y comienza el orden, ¿ves? Cero, luego va por el uno, y cuando estoy en el uno sigo, estoy en el uno, voy 1, 1, 1, 2, eso es lo que va ordenando acá, en el uno, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, ¿sí? Luego sigo por el 2, se acabó sigo por el 2, vértice 2, 2, 1, como tiene ahí un hijo el vértice 2, 1, 2, 1, 1, luego sigo por el 2, 2 y el 2, 3, y hice el recorrido. Ese sería para ustedes el índice que tiene ese libro. Bien, ese es el algoritmo en sí, se lo presentamos, para la práctica tienen ejercicio, en el parcial difícil, en la teoría difícil que les pidamos todo esto, pero sí que tengan el concepto cómo se hace el ordenamiento, que es el algoritmo que utilizamos. ¿Está claro entonces? ¿Está claro o no? No sé. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, hagamos este que acá puse uno para hacerlo, a ver, porque el otro era simple. Entonces, la raíz, ¿con qué comienzo? Con cero. Con cero. Luego, el primer nivel, entonces yo tengo que poner un uno acá, acá, Dos. Y 3. y 3. Acá entonces, su árbol izquierdo es hijo del uno. ¿Qué le pongo? 1, Uno 1. punto uno. 1.1. Este, Uno 1.2. dos. 1, 2. Sigamos para abajo, terminemos. ¿Cuánto le correspondería? 1, Uno 2, 1. dos uno. 1, Uno dos 2, dos. 2. Uno dos tres. Bien, terminé con el uno, voy al 2. ¿Cuánto sería? Dos uno. Este, 2, 2. este. 2, 2, 1. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Y cuánto sería? Tres uno. 3.1. Tres dos. 2. Este, Tres uno 3. uno. 3, este, 1, 1, 1. 1, 1. ¿Cuánto? 1, 2. 2. 3, ¿no? Acá me Sí. faltó ¿no? 3, 1, 1, 2, 1. 7, 3, 1, 1, 3, 1. La memoria es. Bueno, acá ya creo que terminé ahí. Acá que nos faltaría. Tres dos uno. Sería 3, 2, 3, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y ahora me dice, bueno, deme el orden. ¿Cómo sería el orden acá? Primero, El cero. el cero, luego El uno. uno, luego 1.1. 1.1, luego 1.2,
1.2, 1.21, ¿está bien? 1.22, 1.23. Y ahora, El 2, 2, 2, 2.1, 2.2, 2.2, 2.2. Ahora, el 3, 3, 3. ¿Qué sigue? 3.1, 3.1. ¿Qué sigue? 3, 1, 3.1.1, Luego, 3, 1, 1, 1, luego, ya se acabó ahí. El 2, sí, ¿no? Ah, no creo no, que ahí no, era no. 3, 1, 1, 2. Ahí, ¿no? Ahora, sí, 3, 1, 1, 2, 1. bien, y ahora, ahí está, ¿no? Luego, el 3.2, sí, 3.2.1, 3.2.2, ¿no? 3.2.3. Bueno, ese sería entonces nuestro orden, para que nos quede claro, ¿sí? Ese sistema universal de direcciones sería ese el algoritmo, lo explica el algoritmo, fíjense. Uno por ahí dice, ah, ¿por qué voy a leer? Pero fíjense que es clarito, el algoritmo dice primero se asigna etiqueta 0 a la raíz, a continuación se asigna entero positivo 1, 2, 3 al primer nivel de izquierda a derecha, luego dice sea un vértice interno de distinto al nivel 1, entonces está explicando ahí cómo es que se va asignando los vértices que no son del nivel 1, entonces fíjense, y acá dice se le asigna a punto, se refiere al vértice, entonces el 1.1, punto 2, ¿ve? A eso se refiere en el algoritmo de cada uno de los hijos. Bien, es entonces el sistema universal de direcciones que nosotros tenemos, primer algoritmo acá, hicimos un ejemplo y luego seguimos con lo nuestro. El concepto de árbol M-ario. Entonces ahora el árbol M-ario dice siendo M un número entero positivo, se dice que un árbol con raíz es un árbol M-ario si cada vértice interno tiene a lo sumo M hijos. Entonces nosotros, perdón, tenemos que observar estos árboles. Entonces, para decir qué tipo de árbol tenemos, entonces tenemos que ver los vértices internos, dice cuántos hijos tienen a lo sumo. Entonces acá nosotros vemos que este vértice, la raíz, ¿cuántos hijos tiene acá? 2, 2. ¿Y acá cuánto tiene? 1, 1. Y dice a lo sumo, quiere decir que como máximo pueden tener 2. Si en este caso, si yo digo 2, acá comienzo con la raíz 2, entonces los otros vértices pueden tener 2 o pueden tener 1, ¿sí? Entonces eso es lo que se refiere cuando le preguntan qué tipo de árbol es. Van a tener que ver cuántos hijos tiene para decir si es un árbol ternario, si tiene dos, tres hijos, o binario, si tienen dos hijos, cuaternario, si tienen cuatro hijos. Entonces ustedes se fijan eso para decirle qué tipo de árbol es. Eh, en este caso dice a lo sumo, puede ser que uno tenga un hijo, dos hijos, sí. Entonces tengan presente eso. Fíjense acá que este tiene dos hijos, este tiene dos hijos y este tiene uno. Entonces, ¿qué tipo de árbol voy a tener? Un árbol binario, porque acá tiene estos dos hijos, este tiene uno, pero puede tener hasta dos hijos, ¿ves? Entonces, binario. Entonces, en este caso, todos tienen dos. Y se refiere a cada vértice interno, no habla de los vértices terminales, sino de los vértices internos, la cantidad de hijos. Entonces, binario, binario, y este tiene uno, ¿sí? Pero fíjense en que acá efectivamente puede tener el otro hijo, ¿no? Entonces, se miran ustedes para ver qué tipo de árbol
está presente en el que le dan. A ver, este que teníamos acá arriba tenía un montón de... ¿Qué tipo de árboles? ¿Qué le diríamos? ¿Sería Este ternario? tiene, este tiene tres, ¿ven? Este tiene tres. Este tiene dos, este tiene dos, dos, dos. Este tiene uno, este tiene tres, tres. ¿Cómo sería entonces el árbol? Ternario. Ternario, ¿sí? Ternario, ternario. Bien, es el concepto para ver qué tipo de árbol tienen presente, ¿sí? Entonces ustedes miran ahí para ver y si hay uno que tiene cuatro y el único, bueno, será cuaternario el árbol, ¿sí? Entonces, después tenemos, dice, el árbol hemiario completo. Si todos los vértices internos de un árbol con raíz tienen exactamente M hijos, ¿sí? Entonces, ahora no dice a lo sumo, sino que todos, para ser un árbol hemiario completo, todos tienen que tener exactamente la cantidad de hijos, dice M hijos, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, le arman acá este árbol, fíjense en qué tipo de árbol sería. Ternario. Ternario, ¿sí? Un vértice interno tiene tres, este otro vértice interno tiene tres, todos los vértices internos tienen, en este caso, tres hijos. Este es un árbol ternario completo, ¿sí? Completo. Entonces, cuando yo me voy a fijar, para que sea completo, dice que los vértices internos son los que tienen que tener la cantidad de hijos, ¿sí? Esos, no se equivoquen ahí, porque si no, entonces, ahí tenemos nosotros... eh, por ejemplo, ¿este es un árbol binario completo o no? No, profe, ¿Por porque qué? le Sí, faltan, digamos, ¿A quién le falta? La definición dice si cada vértice interno tiene, en este caso, sería dos hijos. Entonces, ¿quién es vértice interno acá? Pues lo rotulemos. Rotulo, ABC. Entonces, ¿quiénes son los vértices internos? B, C, D, E, F y G. B, ¿No serían A, B y debe, D nomás? vértice interno, sí, 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 son aquellos que no son terminales. ¿Quiénes son los vértices terminales? El C y el E, el F y el G. Claro, F, G, E y C. La definición pide que cada vértice interno tenga exactamente M hijos. ¿Cumple esa definición o no? ¿Quién es Sí, vértice interno? A es vértice interno, dos hijos. B vértice interno, dos hijos. D vértice interno, dos hijos. ¿Cumple la definición? sí, sí. Sí. ¿Por qué decía el compañero que no cumplía? Porque él estaba mirando los vértices terminales y acá no dice los vértices terminales, dice clarito vértice interno. Entonces este es un árbol binario completo, ¿sí? Así como este es completo. ¿Por qué? Porque la definición se refiere a vértice interno. Este tiene dos hijos, dos hijos, dos hijos, cumple. ¿Y este árbol que está acá? ¿Qué opinan? No cumple. No cumple, porque este es un vértice interno, dos hijos, pero este es un vértice interno y tiene que un hijo. Entonces ahí le falla la definición, ¿ve? No cumple. ¿Y este árbol binario es completo o no? Sí. Sí. Le digo binario, binario de dos hijos. no, no, Ah, no. ¿Sí? Entonces ahí no, ¿ve? Bien, entonces, ¿está clara la definición cuando se refiere entonces vértices internos? Vértices internos, ¿ve? Ahí está la definición, ¿ve?
vértice interno. No nos confundamos, ¿sí? Estas definiciones, véanla, porque yo estas las utilizo cuando hago verdadero o falso, y entonces soy tan mala que en vez de ponerle vértice interno, le meto vértice terminal, y ahí los mato, ¿ves? Profe, pero Bueno, igual sí podría ser con un solo hijo, ¿no? sí, pero nosotros trabajamos más con árboles binarios, terciarios, y no con un solo hijo, pero Ah, puede bien, ser. gracias, profe. Bien, propiedad de los árboles, dice. Entonces acá nos está dando una ayuda, dice el teorema uno, un árbol de n vértices tiene n menos 1 aristas. Eso se cumple siempre, ¿sí? De n vértices tiene n menos 1 aristas. Ah, perdón, para arriba. Entonces ustedes observen, ¿cuántos vértices tenemos acá? 7. 2, 4, 2, 4, 7. ¿Y cuántas aristas 6. traes? ¿Sí? Entonces, siempre van a tener, siempre se cumple esto, ¿no? Recuerden que estamos todavía en el tema de grafos. Y en el tema de grafos nosotros teníamos que la sumatoria de los grados de los vértices, así era, ¿no? Era igual a que A 2 veces el número de aristas. a 2 veces numeradita, ¿no? Esto no es porque tenemos el grafo, ustedes se olviden porque es un grafo árbol, entonces también va el concepto del teorema del saludo, ¿así era? El teorema del saludo, ¿no? Así que por ahí vi que la profe le pone construya, y bueno, hay que ver si se puede o no se puede construir por medio de estos teoremas, ¿no? Y este da una ayuda, es un árbol de Neversi, tiene menos una aristas, se cumple siempre, y después los árboles son dos coloreables. Entonces, si queremos colorear, a ver, ¿dónde vamos a colorear? Bueno, coloreamos esto porque son más chiquitos, pues el otro es medio grande. Entonces, ¿qué color le damos? 1, No, bueno, uno, color uno. Acá todo lo adyacente al vértice uno, ¿qué color le doy? 2, Dos, 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 porque todo vértice no son adyacentes, entonces no hay problema. Y todo estos vértices, ¿qué color le doy? 3. 1 puede Le ser. vamos a poner en el Uno. parcial. Nosotros cuando coloreamos somos muy mezquinos. No queremos, no tenemos lápices. Miren la época que estamos viviendo. Bueno, comprar una caja de 12 lápices, ¿ves? Tenés que dejar la mochila. Entonces tratamos de utilizar la menor cantidad de colores. Voy a hacer entonces el vértice uno, los vértices adyacentes, como no son entre ellos adyacentes, entonces le doy el color 2 y luego me fijo si puedo darle el color uno acá para utilizar la mínima cantidad de colores. Entonces vemos que sí, que puedo hacerlo, y esto es un árbol dos coloreable. Fíjense, puedo determinar entonces el coloreado. ¿Y qué más? Si se usa dos colores, ¿qué más decíamos nosotros de los grafos? No están estudiando. Bueno, dos coloreables. Había un grafo en particular que nosotros podíamos, Bipartito. coloreando, podíamos. ¿Cuál? Bipartito. Bipartito. ¿Sí? Se lo puede reordenar y sería bipartito. Bien. Luego tenemos, dice, un árbol hemiario completo con i vértice interno tiene, dice, m por i más un vértice, ¿sí? Este n me da el número de vértices. Entonces,
Eso también les sirve. Y acá tienen otro más, que lo que utilizamos más nosotros son estos dos y otro teorema más que son propiedades de los árboles. Se cumple siempre. Podemos terminar entonces con estas expresiones matemáticas, el vértice interno y las hojas. Fíjense, dice un árbol M ario completo con n vértices tiene tantos vértices internos y tantos vértices terminales u hojas. Puedo terminar los vértices internos, terminales y hojas con esas expresiones. Muy bien. Este árbol M-ario posicional. Entonces, este es un ejemplo nada más para nosotros. Y son árboles M-arios en los cuales los hijos de cada vértice ocupan posiciones distintas. Por ejemplo, los isómeros químicos. Entonces, es un ejemplo aplicado nada más donde ustedes tienen a lo que les gusta la química, tienen, fíjense, en el butano, carbono 4 y hidrógeno 10 con esta disposición espacial y tienen también la misma expresión química, carbono 4 y hidrógeno 10 y el elemento es el isobutano. Entonces, ¿en qué se difieren en la distribución espacial que tienen ellos? Fíjense, acá tienen una cadena de carbonos y cada uno con sus hidrógenos. Ustedes saben que el carbono tiene valencia 4 y el hidrógeno valencia 1, entonces ahí se hace la composición. En cambio acá tenemos como del carbono 4 se conecta con otro carbono, porque el carbono tiene valencia 4 y acá tiene sus valencias 3, completamos y entonces esta estructura química se llama isobutano, ¿sí? Isobutano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia que tienen ellos, porque tienen los mismos componentes químicos, carbono 4, hidrógeno 10, y sus propiedades son totalmente distintas. Entonces, ustedes tienen ahí que la disposición espacial sí importa, sí importa. No sé si han visto eso que dice las grasas trans, las grasas cis. Bueno, se vienen de este concepto, ¿sí? Y unas son buenas y otras son malas. Entonces, la disposición espacial de que tienen en este caso las moléculas en el espacio, da lugar a que una sea, por ejemplo, la estructura química del grafito, es la misma estructura química que tiene el diamante. Pero ¿en qué difieren? Difieren en la composición espacial de los elementos que la componen. ¿Sí? Así que el grafito y el diamante, misma estructura química, nada más que de acuerdo a la temperatura, presión, han adquirido una distinta composición espacial. Bien, eso es Profe, entonces, me pregunto, dígame, ¿eso se puede relacionar con el isomorfismo o no en grafos? también, porque nosotros en definitiva lo que tenemos son el mismo grafo, pero en distinta orden, pero ahí está rotulado de distinta manera. En cambio, el compuesto es totalmente distinto en cuanto a sus propiedades, pero si uno lo mira tiene la misma composición química. Bien, entonces, eso es el árbol binario posicional, ¿no? Entonces, nosotros, M-ario posicional, M, que puede tener cualquier número de hijos, en este caso en particular, nosotros estudiamos el M es 2, entonces el binario posicional. Estudiamos los árboles binarios posicionales. Dice, en cada vértice interno tiene un hijo, como es binario, un R igual a 2, un M igual a 2, entonces un M igual a 2, binario. Dice, cada vértice tiene un hijo a la derecha y un hijo a la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos dos, sí, si me preguntan, este es completo, fíjense que no es completo, porque acá le faltaría el hijo a la derecha, ¿sí? No es completo, es un árbol binario posicional, este también no es completo, la única diferencia, fíjense que acá el vértice A tiene acá el hijo un vértice a la izquierda y después en este grafo, ¿qué pasa? Va a la derecha. Sí, a la derecha. A la derecha, ¿sí? Entonces por la posición, son árboles binarios distintos.
Bien, eso es lo que nosotros vamos a utilizar, los árboles binarios posicionales. Binario, entonces ya de ahí viene dos hijos. Bien, y lo vamos a utilizar entonces para representar expresiones algebraicas. Entonces, para representar expresiones algebraicas, nosotros acá dicen cómo podemos representar esta expresión algebraica, dice, por medio de un árbol binario etiquetado. Entonces, nosotros tenemos la expresión algebraica acá, entonces básicamente nosotros para poder armar el árbol que representa esta expresión algebraica, lo que tienen que ustedes analizar, ¿quién va a ser la raíz? La raíz va a ser entonces, ustedes analizan acá la última operación que yo tengo que hacer para dar el resultado. Entonces, de esa manera ustedes dicen, bueno, ¿quién va a ser entonces mi raíz? ¿Sí? Si ustedes analizan esta expresión algebraica, ¿qué pasa en el numerador? Ah, Numerador, denominador. Esta es una división, un cociente con un numerador y un denominador, ¿o no? Estamos analizando esta expresión algebraica. Entonces, en el numerador, ¿qué pasa? si B mayor a A va a ser negativo. Y No, si hay sí, mayor tengo a una es positivo. diferencia, sí tengo una diferencia, eso es lo único que me diga. Yo tengo un numerador donde está presente una diferencia, acá en el denominador que está presente acá, fíjense, Una suma. Una una suma. suma. Si yo digo, bueno, ¿cuál es el resultado del denominador? Para dar el resultado del denominador, ¿cuál sería? Tengo que realizar la suma, pero esta suma tiene dos términos, fíjense. Este primer término que acá nosotros no lo ponemos, pero C por D, ¿qué es? Todo como un producto. Es un producto. Y en el otro término tenemos simplemente esa constante E. Entonces nosotros eso es lo que nos tenemos que representar por medio de un árbol, dice. Dice, fíjense que acá esto leamos, dice, en este árbol dice la raíz se etiqueta con el operador central de la expresión dada. Entonces cada una de estas, los vértices, siempre va a ir un operador que nos está indicando la operación que hay que hacer. Entonces en los operadores usamos para la suma los símbolos que conocemos, el producto, la división y la potencia, el sombrerito, eh, vamos a utilizar en los operadores, ¿no? Entonces, después dice, los dos hijos de la raíz se etiquetan con los operadores de los argumentos izquierdo y el derecho respectivamente. Recuerden que nosotros son árboles binarios posicionales y habíamos dicho entonces nosotros que teníamos que tener un orden de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces tenemos un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Dice, etcétera, 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 ¿sí? Bien, entonces a mí lo que me interesa en esta parte dice, acá dice el operador central de la expresión. Entonces, ¿cómo se traduce para nosotros? Yo me miro esta expresión, ¿sí? Miro esta expresión y digo yo, bueno, ¿y cuál es la operación que yo tengo, la última operación que yo tengo que hacer para dar el resultado? ¿Cuál sería? La división. La división. El cociente, la división, ¿sí? Entonces esa va a ser la raíz de mi árbol, ¿sí? ¿Por qué me dice el compañero la división? Porque en el numerador yo tengo que hacer esa diferencia. En el denominador tengo que hacer primero el producto, luego la suma y eso me da el resultado. Y después tengo que hacer el cociente para darle el valor a esa expresión. Bien, entonces eso es lo que nosotros acá tenemos que va a ir como raíz. Luego tenemos el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Fíjense, el subárbol izquierdo, subárbol derecho. Y luego yo tengo, perdón, perdón.
¿Qué pondríamos? Entonces yo tengo su árbol izquierdo, su árbol derecho, y entonces tendríamos en este caso, fíjense, tiene un numerador, su árbol izquierdo, y el denominador irá en su árbol derecho, ¿sí? En el numerador acá, ¿qué operación tendría que ir? ¿Qué operador, perdón? En ¿La esta resta? parte, la diferencia, ¿sí? La diferencia, y tenemos un orden que es de izquierda a derecha, entonces va con, perdón, la constante, a ver, qué chiquito. Y en el otro iría A menos B, ¿ven? Sí lo ven. Y en el denominador, ¿qué operador La, tendría que ir acá? la suma. La suma, ¿sí? La suma entre quién? Entre el vértice y quién más acá. ¿Qué tengo ahí entre C y D? El producto. El Producto. producto. Un Punto. producto. Entre el vértice C y el vértice B. Piensen que acá, como es un producto, el orden de los factores no altera el resultado, pero acá sí, es A menos B. Si ustedes me ponen B acá y acá, no es correcto. ¿Sí? Tengan en cuenta esa, la diferencia. Entonces ahí nosotros tenemos representado por medio de un árbol binario posicional la expresión algebraica. ¿Sí? Comenzamos con una simple para poder trabajar, para poder sacarnos todas las dudas, ¿sí? Y vamos a ver otro ejemplo. Fíjense en este caso en particular, esa es la expresión algebraica. ¿Cuál sería nuestra raíz? El Entonces producto. ustedes miran ahí y dicen, bueno, ¿qué es la última operación que yo tengo que hacer para dar el resultado? ¿Y cuál sería? ¿Cuál Producto. sería nuestra raíz? El producto. El producto. Su árbol izquierdo, su árbol derecho. Bien, analizamos entonces su árbol izquierdo, su árbol izquierdo, su árbol derecho. En el su árbol izquierdo, eh, ¿cuál sería la operación que yo tendría que hacer para entregar el resultado? La última operación, La Elevarlo al potencia. plural. la potencia, ¿sí? La potencia. Yo tengo que elevarlo al cuadrado, así es, ¿no? Y al Sí. cuadrado, ¿qué tengo que elevar al cuadrado? Todo esto que está dentro, todo lo que está dentro de ese paréntesis. Y ahí dentro del paréntesis, ¿cuál es la última operación que tengo que hacer para dar el resultado? La resta. La resta. Diferencia. La diferencia, la diferencia. ¿La diferencia entre quién? Entre 2 y en el otro lado, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo en el otro lado? Un producto. Producto. Un producto entonces entre el 3 y el X. Está ahí, ¿no? Fíjense, 3 por X menos 2 elevado al cuadrado multiplicado por quién. Bueno, entonces ahora vamos al subárbol izquierdo. ¿Y qué tengo ahí? Tengo una Raíz cúbica. raíz. Sí, la raíz cúbica, entonces la raíz cúbica, que es esto, la puedo expresar como esto a la un tercio, ¿sí? Sí, lo vamos a expresar porque no tenemos la simbología en este caso, de raíz. Lo vamos a expresar así. Entonces yo tengo acá, uy, voy a poner un poquito más largo esto, pues si no, no me va a entrar. Entonces hago potencia, ¿no? Sí, ¿Y de qué? De un tercio. De un tercio de... Ahí está. Bueno, ahora que tengo dentro de la raíz, un Un cociente. cociente. un cociente. Tengo un cociente entre quién?
Entre El una suma, numerador que tengo ahí, Una suma. Una suma. una suma. Y el denominador, AB nada más. bien. Bien, entonces ahí construimos ese árbol binario para esa expresión algebraica. No sé si hay otro. Este no lo vi. Bien, este tenemos que, bueno, ¿lo hacemos? Sí. Entonces la raíz, Bueno, ¿qué profe. sería? ¿Ah? La potencia. La potencia. Empecé que me quede chiquitita acá atrás. Y acá que tengo dentro de este primer paréntesis, Una suma. Una una suma. suma, una suma. Una suma, su árbol izquierdo para allá, su árbol derecho. ¿Qué tengo acá en el 6i? Un producto. Producto. Bien, bien, acá ya entonces hice esto, me queda todo este término. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Potencia. Poten- Dentro del término, No, Una diferente. resta. diferencia. Su árbol izquierdo, ¿qué tengo ahí? Estoy acá en el su árbol izquierdo, fíjense, dice 3/4 por A y por B. ¿Cuál es la última operación que yo hago ahí? El producto. El producto entre quien, fíjense que como que tendría tres términos, ¿eh? Tengo el 3/4 por A y por B. Entonces, ¿cuál aplico al último? Por B. Y luego que tengo otro producto entre quién? Entre A y ahí que tengo un cociente, ¿no? 3/4 por A y por B, ¿ven? Y tengo la diferencia y la diferencia que tengo ahí, una raíz. Entonces, eh, 3/4 quedaría, ¿no? Sí, Sí. profe. Sí. Va, pero mejor no. Ya me va a quedar chico esto. Mejor hagamos la raíz. Acá me quedaría 1/3. Y acá me quedaría potencia. Ah, ahí va. Entonces yo tengo x al cubo, ¿sí? Luego tengo la raíz, no, cuarta. Puse 3 acá es un 4. Raíz cuarta menos, fíjense en acá, que usted tiene un término, dos términos, tres términos. Por eso yo le digo, ¿cuál es la última operación que hago? Multiplico por B. Por eso pongo por B y luego hago el otro producto entre 3/4 y A. ¿Sí? Todo eso elevado al cuadrado más 6 por I, todo eso elevado al cubo. Bien. Bueno, bueno, eso es cuando nosotros entonces utilizamos la expresión algebraica para poder expresarla como un árbol binario posicional. Entonces recuerden que ustedes para ver cuál es su raíz, se preguntan siempre cuál es la última operación que tengo que hacer para poder entregar el resultado. ¿Sí? Bien. ¿Está claro? Uy, ¿qué tengo otro ejemplo acá? No, eso no lo había visto. Hay otro ejemplo, bueno. ¿Hacemos o no hacemos el ejemplo? ¿O es Hay tiempo. Por favor, suficiente? profe. ¿Ah? ¿O Por es favor, Sí, sí. suficiente? profe, sí, sí.
Bueno, entonces, pero ¿qué pongo acá de raíz? ¿Qué opinan? Miren, ¿cuántos términos tengo? Uno, dos, tres. ¿Qué les digo yo siempre? ¿Cuál es la última operación que tengo que hacer Una para La resta. entregar el resultado? Diferencia. La diferencia, ¿sí? La diferencia. Entonces, comienzo por acá, ¿ves? Esa es la última que voy a hacer para entregar el resultado. Entonces, ahí ya, ya tengo, luego tengo, fíjense, si ustedes observan, tengo otra que diferencia. Ahora, entre su árbol izquierdo y su árbol derecho. Su árbol derecho, acá tienen, fíjense, recién lo hicimos. ¿Cómo quedaría esto? Producto. Producto de B. Y acá tengo otro producto entre quién? Entre A y el cociente ese de 3 medio. 3 medio por A por B tal. Luego acá, ya estoy acá, y acá que tengo Cociente. un cociente, ¿sí? Un cociente. Fíjense, tengo un cociente en el numerador que tengo, su árbol izquierdo, Potencia. una potencia. Esto parece una U en vez de un sombrero, ahí está, al cuadrado. Y luego, ¿qué tengo dentro del paréntesis? La Una suma. Suma. Entonces, más C, y luego tengo otra suma, ¿entre quién? Entre A y B. A más B más C elevado al cuadrado, dividido, acá no olvidamos, dividido, ¿qué tengo ahí el denominador? La Raíz. raíz cúbica. potencia. Una potencia, y este es un tercio, ¿no? Un tercio. ¿De quién? X. Bueno, ahí está. Entonces recuerden eso, esas preguntitas para hacerse para poder armar esto, ¿no? Bien, ¿claro les quedó entonces? Más Sí, o profe. menos. Bien, ahora vamos a ver este concepto también, es un algoritmo de recorrido de un análisis de un árbol. Y si analizar o recorrer un árbol es un proceso de visitar cada vértice del mismo en algún orden específico, ¿dice? Entonces nosotros cuando visitamos los vértices vamos a ejecutar la tarea asigna a ese vértice. Fíjense que nosotros ahí recién armamos el árbol binario posicional de expresiones algebraicas. Entonces cuando uno eh, lo pone dentro de hacer algún algoritmo, entonces fíjense que en los vértices, eso también me puede servir a ustedes para cuando se equivoquen, fíjense que acá los vértices internos, ¿qué pasa en los vértices internos? Solo hay que, miren los vértices internos, Son solo hay binarios. operadores. Sí, los terminales, fíjense en qué hay en los terminales. Variables. Constante o variable, depende de qué le demos, ¿sí? Constante o variable, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces, cuando ustedes van a armar su arbolito, y si alguna vez se tienen como un vértice terminal, un producto, hay algo que está mal, ¿sí? Los vértices internos siempre tienen, fíjense, eh, los, este, los, la suma, los productos, ¿sí? Los vértices internos, entonces, no son constantes ni, ¿sí? Entonces, los vértices terminales, ustedes ahí tienen los A, los C, los números, ¿sí? Pero los internos siempre tienen ahí o los operadores. No me salía la palabra. Los operadores, Profe, ¿sí? una pregunta. Dígame. Los terminales no necesariamente están al último, ¿no? Pueden estar en cualquier nivel, Sí, claro. Acá, menos miren. en el... Mira, acá hay un terminal, ¿ves? Claro, ese sería en el nivel uno, ¿no? Claro, acá hay otro terminal, miren. Uno, dos, tres, ¿ves? Y acá otro terminal, ¿ves? Sí, no. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí?
Que por ahí cuando le queda con vértice terminal un producto, una suma, una diferencia, algo está mal, hay que revisar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a recorrer nosotros entonces nuestros árboles binarios. Dice, estudiaremos tres maneras de recorrer un árbol binario posicional, ¿sí? Entonces, las maneras que son, dicen preorden u orden inicial, interorden u orden intermedio y posorden u orden final. Son los nombres que nosotros le damos, quizás lo han visto en otro lugar, y bueno, pero estos son los nombres que nosotros le damos. Entonces, vamos a recorrer el árbol. Si lo hacemos con recorrido, con orden inicial, nosotros, al menos con orden inicial, entonces, ¿cuál es el algoritmo? Dice, se procesa la raíz, procesamos la raíz. Ejecutamos entonces la tarea asignada a ese vértice. Luego dice, se recorre su árbol izquierdo con preorden. Quiere decir que yo me voy por su árbol izquierdo y de nuevo vuelvo a aplicar el mismo algoritmo. Quiere decir que yo tengo que procesar la raíz. Sí, voy por su árbol izquierdo, pero proceso la raíz. Y luego dice que tengo que recorrer el subárbol izquierdo. Tengo que hacer de nuevo el mismo orden de poder recorrer el subárbol derecho. Por eso es el algoritmo. Entonces yo siempre tengo que procesar la raíz, irme al subárbol izquierdo. Ahí en el subárbol izquierdo vuelvo a procesar la raíz y vuelvo a irme al subárbol izquierdo de ese subárbol. Entonces voy abriendo el árbol y luego lo iré cerrando. Y después cuando termine con el subárbol izquierdo, tengo que ir al subárbol derecho y tengo que hacer el mismo procedimiento, procesar la raíz, ir al subárbol izquierdo, ¿sí? Y luego al subárbol derecho. Ahora lo vamos a ver, pero esto es básicamente lo que nosotros hacemos cuando hacemos el orden inicial. Bueno, veamos el orden inicial. Con orden inicial. Entonces, con orden inicial, yo tengo, este es mi árbol, acá está todo rotulado el pobre árbol, entonces yo tengo el árbol y su árbol izquierdo del vértice A, su árbol derecho del vértice A, y cuando comienzo a procesarlo, ellos dicen que ejecute la raíz. Ejecuto la raíz, entonces acá coloco el vértice A. ¿Sí? Ejecuto lo que está en el vértice A. Luego tengo que ir al subárbol izquierdo. El subárbol izquierdo estoy acá, fíjense, ahí está. Este es el subárbol izquierdo del vértice A. Sí, subárbol izquierdo, este es el subárbol derecho del vértice A. Estoy en el subárbol izquierdo del vértice A. Estoy acá. ¿Y qué hice el algoritmo? Procese la raíz. ¿Quién es la raíz? B. B. Proceso B. Luego dice el algoritmo que me vaya al subárbol izquierdo de B. Estoy acá, el subárbol izquierdo de B es este. Entonces el algoritmo de nuevo me dice que procese la raíz. ¿Quién es la raíz? C. 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 Proceso la raíz. Entonces el algoritmo de nuevo me dice su árbol izquierdo de C. Su árbol izquierdo de C estoy acá. Fíjense, estoy acá. En el su árbol izquierdo de C me dice el algoritmo procese la raíz. ¿Qué raíz? D. D. Proceso D. Luego el algoritmo dice su árbol izquierdo, ¿qué pasa? No tengo. Su árbol derecho, ¿qué pasa? No tengo. Con eso terminé de procesar el su árbol izquierdo de C. Tendré que irme, según el algoritmo, al su árbol derecho de C. ¿Qué pasa con C? Tampoco tiene parte No tiene. derecha. No No tiene. tiene su árbol derecho. Entonces, con eso yo termino de procesar el su árbol izquierdo de B. ¿Sí? El su árbol izquierdo de B. Entonces el algoritmo, ¿qué me decía? Que tenía que ir a dónde? Al subárbol derecho de B. Acá estoy en el subárbol derecho de B. Estoy en el subárbol derecho de B. ¿Y qué me dice el algoritmo? Procese la raíz. ¿Qué raíz? La E. La raíz C. Proceso la raíz C. El algoritmo dice, váyase al subárbol izquierdo de E. Estoy acá en el subárbol izquierdo de E. ¿Qué dice el algoritmo? Procese la raíz. ¿Y quién es la raíz? F. F. Está
Estamos en F. Entonces su árbol izquierdo de F no tiene, su árbol derecho de F no tiene. Entonces con eso cierro el subárbol izquierdo de vértice E. Tengo que ir al subárbol derecho del vértice E. Y el algoritmo dice procese la raíz. ¿Y qué raíz? E. Eh, con eso cerramos el subárbol derecho de E, con eso cierro el subárbol derecho de B, y con eso cerramos el subárbol izquierdo de B. Entonces estoy acá, ¿qué dice el algoritmo? Vaya al subárbol derecho de A. Estoy en el subárbol derecho de A. De nuevo me dice el algoritmo, procese la raíz. ¿Quién es la raíz? H. H. Luego el algoritmo dice su árbol izquierdo de H. Estoy en el subárbol izquierdo de H. El algoritmo dice procese la raíz. ¿Quién es la raíz ahora? I. I. Y luego tengo que irme al subárbol izquierdo de I. Pero ¿qué pasa con I? No tiene su árbol izquierdo. Entonces el algoritmo dice su árbol derecho. En el subárbol derecho de nuevo me dice procese la raíz. J. J. J, su árbol izquierdo no tiene, su árbol derecho no tiene, con eso cerramos el subárbol izquierdo del vértice I, luego cierro el subárbol izquierdo del vértice H y el algoritmo dice subárbol derecho del vértice H. Estoy en el subárbol derecho del vértice H acá. Entonces el algoritmo dice procese la raíz. ¿Y quién es la raíz? K. K. Luego el subárbol izquierdo de K no tiene, voy al subárbol derecho de K y le dice el algoritmo procese la raíz y la raíz es L. Entonces con eso cierro el subárbol derecho de K, luego cierro el subárbol derecho de H y cierro el subárbol derecho de A. Entonces ahí terminé de hacer mi recorrido con orden inicial. Hice el recorrido con orden inicial. Entonces eso es lo que nosotros acá remarcamos que el recorrido dice procesar la raíz, su árbol izquierdo de nuevo, ¿ves? Procesar la raíz, su árbol izquierdo, su árbol derecho, y una vez que acá vuelvo a abrir hasta poder recorrerme todos los vértices. ¿Nos quedó claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. vamos a recorrer con orden inicial entonces esto que hicimos acá. Orden inicial entonces, eh, recuerden. Nosotros, por lo general, cuando es el orden inicial, le ponemos raíz, su árbol izquierdo, su árbol derecho, para recordar cómo es que hacemos nuestro recorrido. ¿Sí? Entonces, con el orden inicial, eh, ¿cuál sería? Raíz. ¿Qué es la raíz? Cociente. Cociente. Luego, su árbol izquierdo. Su árbol izquierdo, estoy acá. Raíz, ¿qué sería la raíz? Diferencia. 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 Luego, su árbol izquierdo. A. A. Su árbol derecho. B. B. Con eso cerramos. Fíjense su árbol izquierdo de la diferencia, su árbol derecho cierra el subárbol izquierdo del cociente. Voy al subárbol derecho. Dice raíz el algoritmo. Pues sería. No, suma. 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 Muy bien. Luego voy al subárbol izquierdo de la suma. Dice raíz el algoritmo. Producto. 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 Subárbol izquierdo del producto. C. 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 Subárbol derecho. D. 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 Con eso cerramos el subárbol izquierdo de la suma. Su árbol derecho. E. E. Entonces ahí lo recorrí con orden inicial. Fíjense, cierro el subárbol derecho de la suma, cierro el subárbol derecho del cociente. ¿Sí? Ese es el orden inicial entonces para esa expresión. Bueno, ahora hacemos, si es que hemos aprendido, tenemos que hacer todo esto. Entonces, orden inicial.
Recuerden, raíz, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Uy, ya. Bueno, terminamos y está. Bien, comenzamos entonces por la raíz, Producto. producto. Luego su árbol izquierdo, raíz, Potencia. 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 Su árbol izquierdo, de Diferencia. la Diferencia. diferencia. Su árbol izquierdo, Producto. 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 Bien, en el producto su árbol izquierdo, 3. 3. su árbol derecho, X. 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 Termino con eso, entonces su árbol izquierdo, fíjense de la diferencia, ahora su árbol derecho, 2. 2. 2. Termino con eso, su árbol izquierdo de la potencia, su árbol derecho, 2. 2. 2, 2 son, bueno. Bien, con eso terminamos el subárbol izquierdo del producto, que nos falta el subárbol derecho. El subárbol derecho, Potencia. raíz, Potencia. 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 Subárbol izquierdo, Cociente. 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 Subárbol izquierdo, Suma. 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 Subárbol izquierdo 1. 1. 1. y el A. ¿Sí? Con eso termino el subárbol izquierdo del cociente, subárbol derecho, B. 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 Con eso terminamos el subárbol izquierdo de la potencia, subárbol derecho, Cociente. Cociente. 1, 3. Ahí está, ese es el recorrido con orden inicial. Uy. Bueno, este es el último. Entonces, raíz izquierda, derecha. Parecemos soldados ya. Bien, entonces la raíz, La potencia. 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 Su árbol izquierdo, Suma. raíz, Suma. suma. Su árbol izquierdo, raíz, Potencia. voy Potencia. acá. Su árbol izquierdo, Diferencia. diferencia. Su árbol izquierdo, Potencia. potencia. Su árbol izquierdo, Potencia. potencia. Estamos acá, miren, estamos ahí. Ahorita. Su árbol izquierdo, X. su árbol derecho, 3. ¿Está bien? Con eso termino el su árbol izquierdo de esta potencia, su árbol derecho, Cociente. Cociente. cociente, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Con eso termino el su árbol izquierdo de la diferencia. Acá. Estoy acá ahora. Producto. Raíz, Producto. producto. Su árbol izquierdo, Producto. 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 Su árbol izquierdo, Cociente. Cociente. su árbol izquierdo, 3. 3 y 4, ¿no? Sí. Sí, con eso termina su árbol izquierdo del producto, su árbol derecho. A. Con eso termino el su árbol izquierdo del producto, el su árbol derecho, B. 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 Con eso terminamos el su árbol izquierdo de esta potencia. ¿Qué nos queda? 2. 2. Con eso termino el su árbol izquierdo de la suma, su árbol derecho, Producto. Producto. su árbol izquierdo, su árbol derecho. 6 y Y Y 3. después, ¿qué me falta? El Y con 3. eso termino el su árbol izquierdo de esta potencia, me falta el 3. Wow, ahí está. Bueno, esa es. ¿Tenemos una más o no? Uh, bueno, hagamos este el último.
Entonces, raíz, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Bueno, raíz, su árbol izquierdo, su árbol derecho. Entonces, ¿cómo comenzamos? Proceso de la raíz, Diferencia. Diferencia. luego su árbol izquierdo, Diferencia. Diferente. su árbol izquierdo, Cociente. su árbol izquierdo, Potencia. Potencia. su árbol izquierdo, Suma. Suma. su árbol izquierdo, Suma. suma, suma, su árbol izquierdo, A. su árbol derecho. Con eso termino el su árbol izquierdo de la suma, el su árbol derecho. B. Ahora termino el su árbol izquierdo de la potencia, su árbol derecho. 2. Terminamos el su árbol izquierdo del cociente, su árbol derecho, Potencia. su árbol izquierdo, X. su árbol derecho, Cociente. 1, 3, ahí está. Con eso terminamos el su árbol entonces, derecho del cociente, y con eso terminamos el su árbol izquierdo de la diferencia, su árbol derecho. Acá estoy. Ahí estoy. ¿Qué tengo? Producto. Raíz. Producto. Raíz, su árbol izquierdo, Producto. su árbol izquierdo, Cociente. Y Cociente. 3. 3 y 2, tengo así sí, también. Luego estoy acá, terminé su árbol izquierdo del producto, su árbol derecho, A su y B. árbol derecho, B. Con eso terminé su árbol izquierdo de la diferencia y con eso concluye su árbol izquierdo de la otra diferencia, su árbol derecho acá, su árbol izquierdo acá. ¿Qué me falta? Y. El I. Ahí está. Bueno, hasta ahí vimos entonces el orden inicial, así hicimos el recorrido del orden inicial. Eh, Vamos a ver hasta acá nomás. El jueves terminamos de hacer los recorridos, ¿sí? Sí, profe. Bien, hoy Listo, termino porque profe. sí, tengo ahí una reunión, así que bueno. Bueno, nos vemos chicos entonces. Nos vemos, profe. Ah, Gracias por la clase, Mañana profe. Hasta recuerden, tiene luego. que ir. ¿Ah? Mañana recuerden, tiene que ir a a la marcha, ¿no? Todo con carteles. Profe, Sí, dígame. una pregunta antes de que se vaya. Con respecto a la rúbrica del Sí. trabajo práctico número 3, no se puede presentar saldo un error que no se puede subir. ¿Alguna Yo otra lo, forma o Yo lo revisé y en teoría no hay nada. Dice, sí, mándamela a mí ahí al WhatsApp. No hay ningún problema. bueno, eso quería saber si hay alguna otra forma de entrega? Bien, gracias. No, sí, mándemela ahí al WhatsApp, no hay ningún problema, pero póngale grupo tanto, grupo tarde de 2, grupo mañana 2, qué sé yo. Se verifica bien, ¿más? Bien, profe, gracias. No hay problema, mándemelo ahí eh, al WhatsApp, lo bajo de ahí. profe, una consulta. ¿El Sí, mañana está dígame. abierto la facultad o se cierra después para la marcha? Yo la verdad que no sé porque creo que mañana se declaró huelga. Creo que es así, no sé la verdad, porque creo que dicen ahí huelga, pero no sabría decirle. Oye, entonces mañana no hay consulta. No, consulta no, no hay consulta. Capaz que esté en la facultad, pero no consulta. Pero sí en la tarde vayan todos, ¿eh? Porque si no, después los hijos de ustedes son los que no van a ir a la universidad, ¿eh? Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos, nos vemos, nos vemos. Luego, profe.